Son las 7:58. Saludamos al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es el gerente de gestión ambiental de la empresa Etapa EP. Ingeniero Guerrero, quisiera iniciar este diálogo preguntándole qué es lo que debe suceder para que se pueda considerar por parte de Etapa, para que los criterios técnicos dicten que se ha salido de la sequía hidrológica. Bienvenido. Su micrófono, si es tan amable. Estimado Gustavo, muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este espacio. En realidad hemos estado con un periodo de lluvias favorable ya. Se extiende por más de 10 días. Estos 10 días obviamente hay que recalcar que fueron días discontinuos de lluvia. Quiere decir que la lluvia se produjo en un periodo de 5 días, posteriormente un periodo de 3 días sin precipitaciones y ahora los 4 días de esta semana que han tenido precipitaciones. Para que nosotros indiquemos como etapa que se termina la sequía hidrológica, necesitamos entre 7 y 10 días más de precipitaciones. ¿Por qué? Porque de momento ya hemos visto que el caudal del río Tomebamba ha subido incluso a valores superiores de su promedio, y también lo mismo con el río Machangara, pero los ríos Llanuncay y Tarqui todavía permanecen en valores que están por debajo del promedio. Si bien el río Llanuncay, al igual que el Tomebamba y el Machangara, están en estado normal, todavía no está con su caudal sobre el promedio, mientras el río Tarqui está con un caudal bajo todavía. ¿Qué quiere decir? Persiste la sequía hidrológica, sobre todo en la cuenca del río Tarqui. Y para indicar que se sale de esta, necesitamos que los caudales empiecen a comportarse con valores promedio. En el caso del Tomebamba y del Machangara ya tenemos alrededor de 4 días con los caudales en estado normal. Para garantizar una recuperación sostenida, necesitamos que esto perdure entre 7 y 10 días. Esto ya permitirá culminar con el conteo del número de días con sequía hidrológica, que a día de hoy es 147. En algunos casos se puede decir por qué no terminan este conteo de días con sequía hidrológica. Básicamente porque todavía el criterio técnico no lo permite hacer, y más que nada de nuestra parte sería una irresponsabilidad bajar la guardia en una situación en la cual es crucial mantener vigilado el recurso hídrico para garantizar que ya se ha recuperado el caudal de los ríos. Ingeniero Guerrero, buenos días. ¿Cuáles son las proyecciones? Se decía que había pronósticos de lluvias, incluso hasta todo este fin de semana. La sequía hidrológica más extensa anterior a esta, si no me equivoco, se superó en el mismo mes de diciembre, a propósito de las lluvias que cayeron en ese mes, en el 2023. ¿La expectativa es la misma ahora? Sí, en realidad, como usted bien lo menciona, en diciembre de 2023 tuvimos precipitaciones hacia el final del año. En este momento tenemos precipitaciones ya desde el inicio de año. El pronóstico indica que las probabilidades de lluvia para lo que resta de esta semana y la siguiente semana están sobre el 50%. Este es un buen indicador debido a que estamos pasando de un periodo en el cual las probabilidades de precipitación no superaban el 20%. Entonces se podría tener esa esperanza de que para los siguientes días pueda culminar la sequía hidrológica. Sin embargo, hay que considerar que en la ciudad hay 4 ríos, es decir, puede terminarse esta sequía en los ríos que están teniendo mayor presencia de precipitaciones, o en las cuencas que están teniendo mayor presencia de precipitaciones, como mencioné, Tomebamba y Machangara, pero la cuenca del río Tarqui todavía persiste con complicaciones en cuanto a lluvias, ausencia de lluvias todavía, y esto ha hecho que los sistemas de aguas rurales todavía persistan con el problema de falta de agua para el abastecimiento de la población. Para entender de la mejor y más amplia manera esta situación, ingeniero Guerrero, si podría explicarnos ustedes este término acuñado de sequía hidrológica, ¿es algo elaborado por etapa o es algún criterio universal y de qué variables depende? En realidad es un término general utilizado en la parte científica y técnica. Básicamente parte de que la definición de sequía sola en realidad no me explica la naturaleza del fenómeno. Entonces se acuña el término sequía meteorológica en primer lugar para indicar la ausencia de lluvia. Pero esta sequía meteorológica
por la falta de lluvia, ocasiona que también los caudales descienden. Es ahí que se pasa a la sequía hidrológica, que ya es un fenómeno que comprende varios factores como la falta de lluvia, la sequedad del suelo, las altas temperaturas que ocasionan bajos caudales. Y lo que hemos visto, las otras escalas de la sequía que hemos tenido presentes no solo en la ciudad sino en el país, son la sequía del agro, en la cual claramente el agro se ha visto afectado, y como consecuencia final tenemos la sequía socioeconómica, que se ha podido experimentar claramente en el país debido a la baja productividad de los sectores productivos e industriales, debido a los racionamientos eléctricos. Ahora, no queremos ponerle a usted a tratar de adivinar en una bola de cristal sobre qué es lo que va a suceder. Sabemos que hay muchísimos factores que pueden hacer que varíe el clima, pues son fenómenos incluso que están afectando a nivel global a todo el planeta. Pero en todo caso, de lo que se puede leer de las previsiones del clima, partiendo del INAMI, de los propios sistemas de monitoreo de etapa EP, de servicios internacionales también que cubren eficientemente la zona de Ecuador y de Sudamérica. ¿Qué se puede esperar para los próximos días? Pues partimos de previsiones bastante delicadas que se han venido comunicando al público desde hace tiempo a través de medios de comunicación, de redes sociales, de que esta sequía se extenderá hasta el mes de marzo, que en marzo las posibilidades son más altas de llegada de lluvias continuas. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo han variado las cosas, ingeniero Guerrero? Sí, como usted lo menciona, en realidad todo depende de la escala temporal con la cual se lo analice. Claro, si nosotros medimos o durante el mes o lo que va del mes de diciembre, podemos indicar que efectivamente no fue o ya no es un mes seco, pero nada garantiza que a futuro las condiciones de ausencia de lluvia vayan a persistir en enero y febrero. En realidad, los meses de enero y febrero son meses en los cuales hay ausencia de precipitaciones. Entonces, justamente es por eso que no cortamos el conteo del número de días con sequía hidrológica, porque puede continuar lloviendo durante la siguiente semana, pero a medida que nos aproximamos a enero y febrero, disminuir la cantidad de lluvia y a su vez ocasionar nuevamente la disminución de caudales. Entonces, básicamente, dependemos de uno, de la escala temporal en la cual se analice la presencia de precipitaciones, y dos, de que estas efectivamente se puedan ver evidenciadas en las 4 cuencas principales de la ciudad. Ahora, hay que considerar también que las condiciones a gran escala en la Amazonía, sobre todo en la Amazonía ecuatorial, están cambiando. La Amazonía estaba pasando por una marcada ausencia de humedad desde el mes de julio. Esta ausencia de humedad ya se ha ido atenuando y vemos que en su lugar ya hay presencia de humedad y la correspondiente lluvia. Entonces, a nivel global, es favorable la situación también. Sin embargo, hemos visto ya que el comportamiento climático en los últimos años está siendo bastante dinámico y bastante difícil de atinarle o de pronosticar. ¿Qué condiciones, ingeniero Guerrero, llevan a esos temores de que la situación que hemos vivido, que aún estamos viviendo, pueda convertirse en un fenómeno cíclico, anual, repetitivo? En realidad, es muy posible que ya estemos sufriendo este cambio hidrológico ocasionado por la crisis climática. Estamos viendo que desde el 2021, incluso a finales de 2021, inicios de 2023, hubo una ausencia marcada de precipitaciones y bajos caudales. 2023, el segundo semestre de 2023 fue particularmente seco. Ahora el segundo semestre de 2024 también está siendo seco. Entonces es posible que esa se convierta en la nueva realidad en cuanto a los regímenes de precipitación en la cuenca del río Pauta y posiblemente en toda la estribación oriental de la cordillera de los Andes. Entonces, dependemos mucho también de las emisiones de carbono que se generan en países desarrollados, que lamentablemente los países subdesarrollados en vías de desarrollo somos quienes pagamos las consecuencias.
Ahora, ingeniero Guerrero, la misma ONU alertó en la última reunión de la COP16 que estas sequías prolongadas que ya estamos viviendo con todos los efectos que esto trae van a ser la nueva normalidad climática. Sí, correcto. Estamos llegando, y se lo he mencionado en varios espacios, estamos llegando a un punto de no retorno en cuanto a los cambios que puede generar esta crisis climática. Uno de esos puntos de no retorno es esto, la presencia de sequías que van a ser recurrentes para los siguientes años. Lamentablemente, hablar de, digamos, mitigación del cambio climático se está volviendo bastante utópico y nos está quedando otra salida que lamentablemente es la adaptación a este cambio. Vayamos a las consecuencias de las acciones antrópicas, ingeniero Guerrero, y particularmente aquella grave amenaza que se cierne sobre el agua de Cuenca, sobre las zonas de recarga hídrica, también expuestas ya en diversos escenarios. Lo hizo en una de las comisiones de la Asamblea Nacional, la Comisión de Biodiversidad, la señora gerente de etapa, y lo ha hecho también en varios medios de comunicación que ventajosamente empiezan a percatarse de la importancia de preservar los sistemas de agua aquí en la ciudad. Ese informe de etapa es un documento clave que está sustentado. Además, pues no se trata de un informe hecho al azar o por temas cotidianos de etapa. Se lo hizo por un pedido de una corte que analiza y ha tratado a profundidad este tema. La importancia de este informe, el significado de esta amenaza minera aquí en la provincia de la Azuay, nunca será demasiado reiterativo para tratarlo. No sé si nos escuchó. Vamos, casi. Adelante. Casi. Aparentemente no nos está escuchando. Aparentemente no tenemos una recepción de nuestro audio. Hola. Ingeniero Guerrero, a ver si nos está escuchando. Sí. Les escucho ahora. Ya. No sé si nos escuchó, le planteaba a usted un comentario que decía nunca va a ser reiterativo, no va a estar de más, sobre la importancia de ese informe técnico de la empresa Etapa EP sobre el problema de la explotación minera en Quimsacocha o Loma Larga. Correcto. La señora gerente defendió a capa y espada el informe que se presentó por parte de Etapa. Lo hizo en la Asamblea Nacional, ya subió a instancias nacionales y es bastante bueno el hecho de que se haya hecho eco de este informe ya en medios nacionales y sea de dominio nacional. Hay que recalcar aquí, y hacíamos esa observación, ¿no? En el caso de las concesiones mineras o en el caso de explotaciones mineras, es como que se está dando esta luz verde por parte del ente competente ambiental, mientras que revisamos en el caso de regulación hídrica, por ejemplo, proyectos como el embalsamiento de la laguna Dos Chorreras, que servía para la regulación hídrica de la ciudad, básicamente se le puso la negativa ambiental en su momento en el año 2018. Entonces, demuestra en contraposición las prioridades que se tienen de momento por parte del ente competente, pero a su vez no visibiliza esa atención hacia las necesidades básicas de la población, como el acceso a agua en buena cantidad y calidad. Recordemos que son dos parámetros que van de la mano. Si bien ya tenemos una problemática en cuanto a la disponibilidad del agua en cantidad, debido a la sequía hidrológica y las sequías que estamos teniendo en los últimos años, no podemos atentar ahora contra la calidad, porque de esa manera estaremos devastando todo el recurso hídrico que tenemos disponible para la población, en este caso la población cuencana. Cabe recalcar, y citando a la señora gerente, y quiero hacer énfasis en eso, el humedal o el gran humedal de Quimsacocha es abastecedor de varias cuencas, de la cuenca del Llanuncay, de la cuenca del Tarqui y de la cuenca del Rircay, también hacia el occidente.
En el caso de la cuenca del Llanucay, pudimos ver la relevancia que tiene el humedal de Quimsacocha en la regulación hídrica, pues es de las cuencas que no descendió su caudal por debajo de 1.3 metros cúbicos por segundo a pesar de la extendida sequía, y eso sin necesidad de regulación. Su caudal casi estuvo a la par de la cuenca del Machangar. Entonces estamos hablando de que tenemos una cuenca con potencial de abastecimiento para la ciudad, que de desarrollarse la explotación minera, básicamente se estaría afectando en cuanto a su cantidad y calidad del agua. Se ha hablado también allí sobre el acuífero de Tarqui, esa especie de gran esponja que existe en Tarqui, que es lo que se ha señalado, parte de la zona de Quimsacocha, de la zona más baja. Así es, el acuífero de Tarqui, que en realidad todavía no se comprueba cuál es el periodo de permanencia del agua, pero que básicamente tiene un potencial muy grande para convertirse en una opción para abastecer a la ciudad, y que además, debido a la conectividad subterránea, puede ser directamente afectado por los impactos que se generen de la explotación minera. Hay que recordar que metales que son aproximados al oro o que ustedes encuentran en una veta de oro, también son el plomo, también son el cobre, el aluminio, el hierro, que en altas concentraciones no son aptos para el consumo humano. Entonces, básicamente, el hecho de explotar oro implica que de manera conjunta también se remuevan estos metales que en algunos casos son pesados y que causarían un grave impacto. Y en eso es lo que justamente también se recalca en el informe de etapa, que no se evidencia o no se ve de una manera global todo el efecto que tuviese ese impacto de la explotación minera. Ingeniero Guerrero, la minería es un tema de impacto importante que hay que considerar, pero hay otros impactos que también tienen serias consecuencias. La infraestructura turística en las cuencas altas, aquí mismo en Tarqui, la posibilidad de la implementación de un nuevo aeropuerto, la posibilidad de que gran parte de la zona de Tarqui se convierta en una zona industrial, por ejemplo. Es decir, hay otras actividades y acciones que están en estos espacios fundamentales para la dotación, tanto en calidad y cantidad de agua, que también tienen un impacto y que si no se los considera ahora y si no se los controla ahora, a mediano plazo estaremos con serios problemas. Sí es, en realidad, el impacto antrópico lo tenemos en varias aristas en cuanto a la calidad del agua, y una de esas es la expansión de la ciudad, en primer lugar, hacia zonas de recarga hídrica, el hecho de que áreas con cobertura natural sean cambiadas para uso agrícola, incendios forestales que tuvimos estas últimas semanas, y el impacto que genera también el turismo mal manejado en las áreas de recarga hídrica. El caso claro es la cuenca del río Tomebamba, cuyo biocorredor de momento tiene una gran actividad turística, un alto índice de actividad turística, pero que no está bien gestionado en cuanto a los efluentes que se producen. En este sentido, se ha generado, en conjunto con la Comisión de Gestión Ambiental, un acuerdo con cada uno de los locales turísticos para, en este caso, pedir y solicitar de manera urgente se dé una adecuada disposición a estos efluentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos locales tienen desde baños, cocinas, en donde pasan de los 100, en algunos casos de los 500 o 1000 turistas en función de la época del año. Ejemplo, feriados. Entonces, estos son efluentes que no pueden ser tratados y después devueltos al río, porque estamos conscientes de que aguas abajo tenemos una captación de la cual hace uso el 35 al 40% de la ciudad en el sistema Tomebamba. Entonces, se ha solicitado que estos efluentes sean confinados y después dispuestos mediante hidrosuccionadoras en las lagunas de agua residual de Cubama, que quiere decir que se corte por completo el paso de efluentes desde estos locales hacia el cuerpo de agua. Tenemos levantada ya una base de datos de calidad del agua bastante significativa y muestras de agua realizadas en los feriados
en donde incluso a estos propietarios de estos locales se les puede demostrar con evidencias el impacto que está causando la actividad mal manejada. Quisiéramos preguntarle también, ingeniero Rigoberto Guerrero, sobre lo que se ha aprendido, sobre la experiencia que queda tras los gravísimos incendios que han destruido más de 10.000 hectáreas en la provincia de la Suay, particularmente aquellos incendios tan trágicos que resultaron para la fauna, para la flora, para el medio ambiente en el Cajas, incendios forestales, pajonales. Cuéntenos sobre la planificación de la remediación de los graves daños que ya se produjeron y las necesidades futuras en cuanto a monitoreo, a recursos humanos y técnicos para poder enfrentarlos si es que llegan nuevamente a darse en el futuro, como parecen ser altas por lo menos las posibilidades, para poder combatirlos de mejor manera. Bueno, en realidad, en la mayoría de los casos nos hemos dado cuenta que a nivel local y nacional, para o para desastres de estas grandes magnitudes, no estamos preparados. En realidad, supimos de alguna manera reaccionar de forma oportuna para evitar que este desastre alcance mayores magnitudes a las grandes que ya alcanzó, pero estamos tomando acciones en cuanto a equipar de mejor manera, sobre todo a nuestros guardaparques, y en cuanto también a la formación de los mismos. Esto debido a que, por ejemplo, recibimos ayuda de guardaparques del MATE, perdón, también del FONAG, que en su caso dieron esta ayuda oportuna y a su vez también nos hicieron caer en cuenta de la necesidad que tenemos de contar con un contingente más grande de personas capacitadas para asistir a estos eventos de incendios forestales. Es por eso que desde la iniciativa de restauración que estamos llevando a cabo con la directriz del señor alcalde, se ha planteado no solo la reforestación o la restauración, mejor dicho, sino también la preparación para futuros eventos. Es decir, formar también brigadistas de los GATS parroquiales en cuanto al manejo integral del fuego, no solo apagar incendios forestales, sino al manejo integral del fuego y también equiparlos. Y respecto a la restauración, me permito decir que estamos ya en relaciones continuas y en reuniones continuas con la academia para recibir este asesoramiento de restauradores expertos. En este caso se ha definido una hoja de ruta preliminar ya, en la cual se van a identificar en primer lugar parcelas que sean o que puedan acoger favorablemente la restauración. ¿Por qué? Porque las condiciones del suelo, las condiciones en las que quedaron las áreas quemadas, no son las mismas en toda la zona. Hay ciertas zonas en las cuales únicamente hay ceniza, ya no hay suelo, y estas van a ser muy complicadas de restaurar. En realidad necesitan una restauración natural y pasiva, mientras que hay otras zonas que sí son susceptibles a la restauración. Entonces, en primer lugar, definir estas parcelas, hacer análisis de suelo en paso seguido, en función del análisis de suelo y de las propiedades, ya saber dónde se plantarán estas semillas, y algo importante, restaurar con especies nativas de la misma zona. Quedaron remanentes de vegetación que no fue alterada por el fuego, de donde todavía se pueden extraer semillas, y la Universidad de Cuenca va a capacitar brigadistas para la extracción de estas semillas, y en posterior, con la cooperación de prefectura, por ejemplo, Universidad de Cuenca y LEMAC, tener los viveros necesarios para poder germinar estas semillas y posteriormente plantarlas en las parcelas seleccionadas. Quiero hacer énfasis en que si bien existe ahora la buena iniciativa de colectivos y de la comunidad de reforestar el Parque Nacional Cajas, en realidad son iniciativas que deberían alinearse a esta iniciativa de restauración que ha sido propuesta por el señor alcalde. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar todos los criterios técnicos necesarios para que sea efectiva y positiva esta restauración. En caso de que no se lo haga de la manera adecuada, en realidad puede jugar en contra del ecosistema y en lugar de ser una remediación, puede resultar en una reducción de la calidad ecosistémica de estas zonas.
Quisiera también pedir su información para nuestros oyentes, ingeniero Guerrero, sobre un tema que es muy importante, vital en el total sentido de esta palabra, Pues sí, vayan acá. el suministro de agua en la ciudad de Cuenca, que a pesar de esta crisis tan Pues, dilatada no se ha suspendido. Me gustaría conocer cuál es el consumo promedio, cómo ha variado en la ciudad de Cuenca, cuál es el consumo promedio que deberíamos tener como meta ya usualmente en la ciudad de Cuenca, y nos cuente también qué es lo que se hizo para evitar los cortes de agua en la ciudad de Cuenca. Entendemos que un 50% de el suministro de agua viene de la cuenca del Machángara. Usualmente se hicieron mejoras en esta etapa en Sustac, también en el Cebollar, e interconexiones entre las distintas plantas de agua. Si podría abordar este tema, le agradecería, aunque parece que no, estamos con el ingeniero Guerrero allí. Lamentablemente se perdió la señal. Bien, dejemos para otra ocasión para conocer sobre estos temas, sobre estas medidas de contingencia que ha ido tomando etapa para garantizar el suministro de agua en Cuenca, que a pesar de la gravísima crisis que estamos, ojalá ya superándolo, no ha significado mayores cortes de energía, con excepción de sectores de la ciudad que son servidos por sistemas comunitarios como Nero o Baños. Luego de un breve corte comercial,